menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Minutitos pasaron de las 13. Muy, pero muy feliz día. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Un día estupendo el que nos regala hoy Asunción. En un día que lo tenemos que celebrar. Día de la primavera, día de la juventud, solamente para algunos, porque hay gente que tiene espíritu de viejo. Hola Alfredo, ¿cómo estamos? Que tiene espíritu de viejo. Claro. ¿Y quién juzga, por ejemplo, quién tiene espíritu de joven? Y si la gente está acostumbrado a vos como yo, ya sé en qué espíritu estás, en el de viejo o en el de Pero ¿y por qué joven? vos te vas a convertir en juez, por ejemplo? Eso es lo que me asombra. Eso es un salto cualitativo interesante. Y bueno, uno va la aprendiendo. Capacidad de juzgar sobre otro. ¿A quién de repente hay Eso gente se que tiene aprende, esa? vos sos el máster, entonces yo estoy adquiriendo esa habilidad. ¿Cómo estamos, Alfredo? Yo cada día más joven. Ay, Dios, ¿en serio? Sí. ¿Cómo estamos, de hecho tuve que invertir severamente en temas capilares últimamente, porque dicen que de repente la cámara acá, yo me doy la vuelta y salen algunos espacios que antes no estaban en la cabeza. Entonces, eso es terrible, Alfredo. Me aconsejaron, lastimosamente no es ningún auspiciante, no soy influencer todavía, pero tuve que comprar. Pero te perfilás entonces. Yo creo que en poco tiempo vamos a estar llegando masivamente a la gente a través de las redes. Bueno. Saludos al equipo de siempre. ¿Verdad, Josema? ¿Cómo me ve? Ahí está. Ay, no. Priscila, Mirna, Josema, y también están los compañeros en control. Estaba Lorenzo, Cristian, Rodrigo. Y le decimos a la gente que aparte de escucharnos, pueden vernos también por el canal de YouTube 1000 Noticias AM. Y decirles que todos los episodios pueden encontrar en Spotify, Economía 1000, como también en nuestro canal. Alfredo. Yo le pedí algo a Josema y no me encontró. Estamos con nuestro invitado hoy, Prince. ¿Querés que te pida? Bueno, yo te dedico, a ver. Esa es tu época, ¿verdad, Alfredo? Mi época. Sí, a ver, o sea, más la época de Jorge. ¿De quién es, José? Alfredo. Yo le dejo a Jorge la música. No, ¿por qué te pones rojo? Que ya está rojo, la gente me ve normal. Gracias, Josema. O sea, yo lo dedico a Alfredo Pereira. Es mi época, pero no es de mi favorito, digamos. Yo nunca fui este estilo. Yo me voy más por Montaner, Chayanne, Lerner. Cada uno va con su gusto. Estás revelando tu edad. Bueno, gracias, Josema, por hablar un poco de cómo es de entusiasmo y de mucha felicidad por ser hoy 21 de septiembre. Así es. Y ya le damos la bienvenida y también se está por acabar el programa y te le digo muchas felicidades también a nuestro invitado de hoy. De hecho ya es parte casi del equipo. Lo solemos tener cada un mes para hablar sobre el sistema financiero. Y hoy le damos nuevamente la bienvenida a Jorge Pineda, él es gerente financiero de Interfisa. ¿Cómo estamos, Jorge? Hola, Prince. Alfredo, muy buenas tardes. Feliz día para ustedes también. A los dos se le ve muy joven, ¿eh? Gracias. Yo mucho más que él. Está sin corbata de Jorge, ¿viste? Sí, le faltó ¿Cómo es que teníamos el collar ahí en la oficina? También le faltó. Eso teníamos que haber traído. El collar de flores. El collar de flores. No, eso sí. La corbata hoy dejamos de lado por ser el día de la primavera. Está bien. Y coincidí conmigo que el espíritu tiene que ser joven siempre. Por supuesto, siempre. Se renueva cada 21. Cada 21, así mismo. Jorge, hoy te traemos nuevamente porque vamos a hacer una suerte de evaluación de lo que ha sido la dinámica del sistema financiero a julio del año 2022 y entender un poco y para que la gente también se vaya situando de cómo está funcionando o cómo funcionó en el primer semestre y cuáles son las perspectivas para lo que resta también del año. ¿Alfredo? Si quisiera, y si Rodrigo y Lorenzo me dan una mano, Cristian, la primera lámina... para que también la gente que nos sigue en YouTube, esta lámina básicamente lo que muestra es la evolución de la tasa política monetaria, en cierta manera también, de manera un poco adicional, muestra algunos rendimientos y todo eso, pero qué interesante en este gráfico para después entrar en el análisis con Jorge y un poco que la gente entienda. Y cuando el Banco Central, a través de su política monetaria, sube las tasas, ¿verdad?
De repente dicen, ¿qué es lo que, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que tanto hablan? Y es muy importante porque en gran medida esto tiene una incidencia directa en el sistema financiero. Y así de manera rápida, hoy la tasa política monetaria está en 8,25 y vemos en este grafiquito la línea azul, celeste, si no me equivoco. No, perdón, es la línea dorada que está de manera, ¿cómo se dice?, con puntitos. Sí. La tasa política monetaria baja durante la pandemia por motivos que creo que ya lo hemos hablado bastante. Después empieza a subir en junio, julio del año pasado. ¿Y cuál es el efecto así de manera rápida? Justamente para contener la inflación, esta es una de las herramientas que usa el Banco Central al elevar su tasa política monetaria, que es una tasa de referencia, automáticamente incide en las tasas interbancarias. ¿Y cuáles son esas tasas interbancarias? Por lo general, los bancos cuando tienen excedentes, hay bancos de repente en el sistema financiero que tienen excedente de liquidez y necesitan colocar eso porque no puede tener dinero parado te cuesta. Acuérdate que vos tenés que darle plata a tus depositantes, ya sean ahorros, ya sea lo que tienen certificado de depósito a plazos, ¿verdad? Sumado a la inflación, si va creciendo, aumentando. Y claro, y hay otros bancos que de repente necesitan porque le surgieron préstamos, oportunidades muy buenas, y bueno, ven esas oportunidades de captar por un día el overnight famoso, y ahí es el corredor del Banco Central. El Banco Central te dice, mira, si vos querés que yo te preste, ¿verdad?, yo te voy a prestar a 25 puntos por debajo de la tasa política monetaria, entonces a 8. Entonces, prácticamente eso es lo que hace que los bancos 25 puntos por arriba, 8.50 sería ahí. Y si vos tenés exceso de liquidez, yo te pago 25 puntos por debajo. Entonces, yo banco que tengo excedente, ¿qué hago? En vez de, si coloco eso en el Banco Central, me paga una muy buena tasa, ¿verdad? Me va a pagar 8%. Ahora, si el otro banco necesita, me dice, mira, Alfredo, vos tenés excedente, yo te pago 8.10 por eso. Y ahí esa tasa interbancaria ya tiene un efecto en el préstamo de un día. Y ahí se va trasladando directamente, ¿verdad?, en lo que decimos nosotros la curva de tasas. Y ahí entra los otros instrumentos que son las letras de regulación monetaria, que van de 30 a 550 días. Y eso es como, ahí ya Jorge puede explicar, ese es el piso cero, riesgo cero. Sí, así como estabas comentando, Alfredo, es este canal de tasa que le llamamos este corredor de tasa, lo que te marca siempre es el piso, ¿verdad? Por ejemplo, el 8% que hoy los bancos tienen acceso a dejar su liquidez en el Banco Central, eso está a riesgo cero. Riesgo cero tiene varios efectos, ¿verdad? Primero, no consume capital de los accionistas. Segundo, no genera atraso, no genera morosidad, no genera previsiones. Entonces, y aparte es un instrumento líquido, ¿ok? Después vienen las letras de regulación monetaria, que así como lo había mencionado Alfredo, es la línea o sea, es una tendencia de tasa a costo cero, ¿verdad? O sea, a riesgo cero, donde es el piso para colocar cualquier tipo de producto activo en el banco. O sea, vemos un banco, va a un cliente súper AAA y pide un préstamo, la tasa de letra de regulación monetaria debería ser el parámetro como para que eso sea la base de la negociación, ¿verdad? Muy difícil que algún banco hoy te dé por debajo. Claro, si el Banco Central, ¿y por qué hace el Banco Central? Nuevamente para poder contener la inflación, es decir, de esa manera retira liquidez del sistema. Si a 550 días el Banco Central le dice, yo les pago por la ley de regulación monetaria a través de la subasta que hacen 9,90. Entonces viene un cliente a cualquiera de los bancos del sistema financiero, ¿verdad? Y excelente actividad económica, excelente en su cumplimiento de pagos, riesgos muy bajos, AAA como dice Jorge, pero no le puede dar 9,90, tiene que haber hay un margen, digamos, ¿por qué? Porque no es riesgo cero, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como que el Banco Central empieza a incidir en las tasas del sistema financiero.
Y eso lo hace para, de nuevo, contraer un poco la economía, enfriar la economía, ir retirando liquidez del sistema y bajar un poco lo que sería la curva de inflación, que en estos momentos es muy alta. Entonces, a veces los bancos suben la tasa, sí, suben la tasa, pero también se basa un poco en gran medida en las políticas que tiene el Banco Comercial con el dinero. Pero eso podemos ver ya, Jorge, en el segundo gráfico. Porque tenemos varios gráficos. No vamos a llegar a todo, Prince, te entusiasmaste con muchos gráficos, pero... O día la primavera. Lorenzo, ahí sí me ayuda. Las tasas activas. Sí, ¿qué son las tasas activas, Jorge? Las tasas activas son las tasas de los préstamos, las tasas a los cuales los bancos financian cualquier tipo de emprendimiento, o actividad o servicio, ¿verdad? Entonces, una tasa activa para un banco es la tasa que el cliente va a tener que abonar, por así decirlo, por tomar un préstamo, ¿verdad? Esas tasas activas, como vemos en el gráfico, en los últimos tiempos presentan un incremento alcista que ya viene asociado al incremento de la tasa de política monetaria, porque así como dijimos, es un corredor de tasa. Eso se mueve independientemente hacia cualquier lado de la curva y va moviendo automáticamente las tasas activas y pasivas. Está en 15.44. Ese es un promedio. Es un promedio ponderado global. Acá incluye todo lo que son los plazos, todos los distintos tipos de productos, porque es muy distinto, ¿verdad? Sí, entre préstamos de consumo, sí, desarrollo. Desarrollo. Aquí es un promedio ponderado. Pero te muestra que va subiendo. Sí. Claro. Y creo que eso, como decía Jorge, en gran medida tiene que ver con esto que estamos hablando de las políticas del Banco Central. En el siguiente gráfico... esto ya es un poco separado por producto. Siempre no distingue, no es una curva de tasa, ¿verdad? Pero sí podemos ver los préstamos personales de consumo 23,41, ¿verdad? Se ha mantenido relativamente estable en los últimos 3 meses. Eso se mantiene porque siempre prácticamente van a tasa máxima, ¿verdad? Son préstamos muy pequeños. O sea, en realidad son préstamos a microfinanzas. Entonces siempre están a tasa... máxima como el Banco Central lo permite, ¿verdad? Claro, pues se corre eso, ya es tasa usuraria. Sí, exacto. Sí. Entonces sí, en los otros gráficos sí ya se pueden ver algunas que otras distorsiones en los niveles de precio, ¿verdad? Ahí en el de vivienda vemos un aumento, Jorge. Vivienda sí, porque la AFD ha introducido este año un ajuste que se debe a los ajustes de tasa del mercado, porque va de la mano a lo que el Banco Central va generando con su tasa de política monetaria, porque la tasa de política monetaria eleva el costo de los depósitos de los bancos, eleva el costo del financiamiento de los bancos. Entonces la AFD no puede quedar con una tasa muy fuera de esos rangos de tasa de política monetaria, porque al final a la AFD, ¿cómo se financia? A través de emisiones de bonos, por ejemplo. ¿Y quiénes compran esos bonos? Los bancos. No hay banco que pueda acceder a un bono de la AFD si esa tasa está inferior a la tasa de letra. Y ese es el problema de la AFD cuando le sacaron Fonacide y todo eso, porque ahí tenía, en cierta manera, entre comillas, un cierto subsidio por parte del Estado para fomentar lo que es el crédito hipotecario. Hoy la AFD no cuenta con eso, entonces tiene que fondearse, como dice Jorge, a través de bonos. Y ahora sacaron un préstamo, si no me equivoco, no sé si multilateral o con un banco internacional, Citigroup, creo que era el grupo Citigroup, de $100 millones para fondearse. Y ahí veo también, Jorge, comercios, el que está le decimos a la gente que está escuchando, que estamos compartiendo una lámina del Banco Central del Paraguay sobre las tasas de interés activas sectoriales. Vemos comercios, préstamos comerciales sería, ¿verdad? Sí, ese sí también hay como una tendencia alcista, ¿verdad? Que ese sí debe estar fuertemente vinculado a la tasa política monetaria, porque es el sector, ahí la parte comercial ingresan varias líneas, ¿verdad? Pueden ser a pymes, a agencias de turismo. Entonces lo que se busca es contener un poco el consumo, ¿verdad? Para poder oxigenar un poco el tema de la inflación, ¿verdad? Entonces la repercusión que tienen en esa curva es correcta. Cuando el Banco Central va moviendo su tasa para el alza, eso debería moverse en la misma dirección. Y el otro, Jorge, dice... ¿Cuál es la diferencia, Jorge, con desarrollo? Perdón. Sí, esa es la siguiente. Hay que ver ahí en desarrollo cómo el Banco Central genera la información, porque cuando se habla de desarrollo, por ejemplo, se pueden financiar desarrollos de actividades ganaderas. O sea, son préstamos que requieren de fondeos mucho más blandos, de plazos mucho más extensos, y muchas veces también son generados a través de fondos de la AFD, ¿verdad? Cuando se habla de tema de industrias,
no son servicios, sino que es necesario generar un cambio, una transformación de materia prima de algún tipo de actividad. Entonces, esos tipos de financiamientos necesitan de muy buen plazo y de tasas muy blandas por el riesgo del negocio. La siguiente lámina, por favor, compañeros. El rendimiento CDA de los certificados de depósito. Sí, quizá ahí un poco esto también va teniendo, primero tiene su implicancia en las tasas activas, como explicaba Jorge, pero luego lentamente también, posteriormente, por eso también la gente de repente tiene que entender cuando los bancos, o sea, con la pandemia los bancos contaban con mucha liquidez, ¿verdad? Y obviamente al cambiar la política monetaria del Banco Central, los bancos tienen la oportunidad de colocar ya tasas más competitivas a través de las leyes de regulación monetaria, son muy buenas tasas de hecho. Y bueno, en ese momento donde ellos van colocando, también los bancos lentamente, entre comillas, se van quedando sin esa de repente liquidez. Y si la demanda de préstamos sigue, ¿no es cierto, Jorge? Así mismo. Los bancos ahí empiezan también a competir por cómo fondearse. Entonces, ya sea a través de pagar un poco más y elevar las tasas por el certificado de depósito de ahorro. Entonces, eso en cierta manera puede ser un estímulo también para aquel segmento de la población que es capaz de ahorrar y que ahora tiene incentivos de repente porque está recibiendo ya mejores tasas para su certificado de depósito de ahorro. Porque si no me equivoco, en la época de plena pandemia 2020, cuando las tasas estaban por el piso, la gente empezó a descubrir mucho estos fondos mutuos, por ejemplo. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque el CDA te pagaba 3% al año, 2,50 al año. Entonces la gente, a la pucha, mejor y meto en un fondo mutuo. Sin embargo, ahora están cambiando las condiciones también. De hecho, en este gráfico, Jorge, se ve que a 180 días el depósito era poquito, vamos a decirle, con relación a lo que fue ya en los siguientes, en más días, por llamarlo de alguna manera, que de alguna manera refleja también lo que está diciendo Alfredo, ¿verdad? En ese proceso de 2021 a lo que ya se viene reacomodando, ¿verdad? Como que la gente, bueno, voy a invertir nuevamente a largo plazo. Es correcto, y ese es uno de los efectos de la tasa política monetaria, es frenar el consumo y buscar el ahorro. Anteriormente una tasa de CDA 5% año, a lo mejor a la gente no le era atractivo anclar esos fondos con el compromiso de dejarlo ahí inmovilizado por un año. Y ahí donde aparece la figura de los fondos mutuos que estaba mencionando Alfredo, que fueron captando muchos fondos, ¿verdad? Y lo más curioso en esta actividad de ahora, en este momento, es que la gente viene a buscar dejar sus ahorros a plazo. Porque como que se empieza a notar que el efecto de la tasa alta estamos prácticamente en el final del ciclo de ajustes. Eso es muy buen dato, Jorge. Totalmente. Entonces la gente hoy te dice, ¿a qué tasa puedo dejar a 5 o 7 años? Cosas que 2 o 3 años atrás uno no podía escuchar, ¿verdad? Claro. Y de hecho con eso es muy interesante, Jorge, porque claro, si vos decías 6 meses atrás, estalla la guerra, por ejemplo, ¿verdad? Y vos decís, probablemente esto genera una presión inflacionaria. Y el que está conectado, digamos, o el que tiene consultores económicos como nosotros, como estuve ahí, Prince. Muy bien, por supuesto. Va a decir, la pucha, la inflación sigue, por lo tanto el Banco Central probablemente va a ser más duro, va a seguir subiendo sus tasas, de hecho subió 125 puntos de ese momento, y eso tiene consecuencias como vemos acá. Entonces, quizás la ahorita decía, voy a esperar porque va a seguir subiendo. Y ahora, como dice Jorge, probablemente, como estamos ya llegando al final del ciclo, es el momento de dejar a un muy buen plazo a una tasa espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente si la inflación empieza a bajar, el Banco Central, a lo largo de lo que podría venir después, podría ser, ¿verdad? Hay que ver cómo se comporta la inflación, empiece a aflojar en su tasa política monetaria contractiva, a bajar la tasa política monetaria, y bueno, ya perdiste esa oportunidad de unas tasas tan grandes. Así mismo es. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Margen de intermediación bancaria. Ahí que podemos destacar. ¿Qué es el margen, Jorge? El margen, para hacer una explicación clara y cristiana, Sí. es lo que el banco cobra en términos de intereses y paga en términos de intereses para los ahorristas. Cobra por los préstamos, pagas por los depósitos. Es con la diferencia que se quedan las entidades financieras. Aquí en el gráfico vemos que en este mes de julio el margen es superior a junio y
podría darse por dos efectos. Porque realmente existió una diferencia un poco más grande entre lo que se cobra y se paga, o porque el volumen del promedio ponderado es menor, ¿verdad? Quedó saldo a tasa un poco más alta, entonces en el promedio ponderado arroja un margen superior, ¿verdad? Para este mes de julio, ya no sé si vamos a poder llegar, pero el tema de la cartera de crédito, por ejemplo, creció muy poco, ¿verdad? Entonces no sé si el efecto es simplemente porque bajó la cartera. A lo mejor hay como no tenemos diferenciado por tipo de actividad, a lo mejor el financiamiento a consumo fue superior, y consumo tiene tasa mayor que otros tipos de productos. Claro. Claro, y eso va a ser muy interesante. No sé si, Rodrigo, vos no puedes poner la placa la siguiente, la número 6, que hay un poco muestra, digamos, lo que está diciendo Jorge. Sería la siguiente, por favor, compañeros. Y para el cliente que nos escucha en la radio, nosotros lo que estamos haciendo es mostrar la presentación que hizo el Banco Central. Esto está en la página del Banco Central, cualquiera lo puede descargar de manera gratuita. Y en este gráfico se ve un poco lo que dice Jorge, cuando el Banco Central analiza toda la cartera de crédito, ¿verdad?, del sistema financiero, banco y financiera, ve que la cartera sigue creciendo, está a un crecimiento prácticamente 11,9% interanual, y acá está incluido en eso, ¿verdad?, el crédito tanto en moneda extranjera como moneda nacional. Y después en chiquitito ahí al costado muestra la evolución en moneda nacional, creció 6,2%. Sin embargo, la cartera en moneda extranjera ha tenido un crecimiento de 24,7%. Que en gran medida esto lo podemos explicar, Jorge, por todo lo que ha sido el efecto del agro. El agro. Que por la sequía se ha visto, digamos, prácticamente obligado a refinanciar y renegociar un poco sus préstamos, porque prácticamente tuvieron un año desastroso, ¿verdad? ¿No? 70% en la caída de producción. Así que y eso gente que no tomó financiamiento el año pasado, hoy sí está tomando para poder costear, o para la nueva campaña. Claro, o para poder aguantar con la producción por el tema de precio, o para poder ampliar su capacidad de cultivo, ¿verdad? Y podemos poner el número 9 ahí, Rodrigo, saltar un poco de este gráfico al número 9, porque este es lo que yo le la lámina 9 sería con el título de depósitos, crecimiento interanual, es esa misma. Y acá es lo mismo, pero en relación a los depósitos. Y acá es lo que estábamos hablando, porque a diferencia del crédito, los depósitos, digamos que tuvieron una variación interanual de una caída de 0,9%. Y si vemos por moneda nacional cayeron 1,1%. Y en moneda extranjera 0,6%. Y eso creo que en cierta manera activa a que los bancos hoy tengan mayor incentivo a subir sus tasas, a poner tasas más competitivas para volver a captar, ya sea a la vista y a plazo, Jorge. Sí, aquí tengo un dato muy interesante, que de diciembre del año 2021 al cierre de julio, la pérdida de depósitos en los bancos, sistemas financieros, o sea, vamos a hablar de bancos primeramente, fue de 384 mil millones. ¿Okay? Eso pudieron ser alocados en diferentes instrumentos de casa de bolsa, como bien Alfredo lo decía, fondos mutuos, por el rendimiento, por la disponibilidad, o fueron destinados a otro tipo de actividades, construcción o remesados al exterior, ¿verdad? Pero sí, el sistema financiero desde julio a diciembre presenta una caída del 2.26% en el total de depósitos, ¿verdad? Y bueno, ahí lo estamos viendo 1.1 en guaraníes y 0,6 en dólares, ¿verdad? Sí. Hubo una fuga de depósito del sector financiero, ¿verdad? Y creo que eso, como decía, tiene, como pregunta, digo, porque eso tiene un efecto en que los bancos hoy tengan que salir, digamos, entre comillas, a pagar un poco más. A pagar un poco más para volver a captar. Correctísimo. Y terminando la número 8, Lorenzo, Rodrigo, este es el otro tema para ir cerrando, porque a mí... Bueno, esto para que la gente vea en FOGAPI la evolución de Le decimos FOGAPI es Fondo de Garantía del Paraguay. Exactamente, que está alrededor de 751 millones. Últimamente se ha estabilizado, podemos decir, en los últimos 7 meses, pero que ha sido importantísimo en la época de la pandemia.
un instrumento muy utilizado por el sistema financiero y que ha sido un alivio para muchísimas empresas, pero este es el punto, Jorge, que a mí me preocupa. Estos son los que tenían medidas de flexibilidad en gran parte también del COVID, ¿verdad? Para las famosas 3R. Y estos son los préstamos que un año atrás, cuando solicitan, son los que estarían empezando a vencer. Y que ahí la pregunta es lo que hablamos. Vos tenés, probablemente no te hayas recuperado del todo, necesitas más plazo, ¿verdad? Y hoy volvés al sistema financiero, pero ya no están esas flexibilidades. Y en ese sentido el banco tiene que cumplir la exigencia del regulador y bueno, o le termina pasando una nueva categorización, ¿verdad? Lo que hace que para el sujeto, o ya sea la entidad, sea difícil acceder al sistema financiero. Y a los bancos le complica porque eso tiene que previsionar, ¿verdad? Cuando las situaciones, si bien hoy no hay pandemia, ya hay conciertos, actividades, fiestas por la primavera, etcétera, pero hay todavía efectos económicos de lo que quedaron. Sí, es correcto, Alfredo. Aquí es muy importante tu pregunta y creo que en la mayoría de las entidades va a ser muy difícil renegociar estos créditos, Alfredo, por lo siguiente. Al renegociar el crédito, a cambiar las condiciones, uno deja de tener la garantía de FOGAPI, porque pasa a ser riesgo del banco, ¿verdad? Entonces, si el cliente no está en condiciones de abonar como para no perder la categoría y poder convertir eso en un crédito nuevo, ¿verdad? O en uno renovado, yo creo que las entidades van a optar por seguir el proceso de ejecutar la garantía de FOGAPI, ¿verdad? Claro. Y que tienen dos tipos de alternativas. Es una morosidad de X día con un seguimiento bien monitoreado y justificado, o directamente ya trasladando ese crédito a gestión judicial. Pero creo que ese va a ser el camino más corto para las entidades, porque si no, al asumir el riesgo de refinanciarlo con los fondos propios, uno queda sin la garantía. Claro. ¿Verdad? Porque es cierto, empiezan a vencer y se empieza a ver el incremento de morosidad en su mayor caso por las operaciones de FOGAPI. ¿Y el FOGAPI como tal lo contempla una situación como esta? Hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día no. Las medidas de extensiones o todas las variables de flexibilidad han terminado. O sea, hoy si un crédito está vencido, el banco es muy difícil, o cualquier entidad financiera que pueda refinanciar, porque a no ser que se mantengan con la misma categoría, si está en categoría 2 o categoría 3, pero eso genera previsiones. Para los bancos. Y eso, Jorge, es porque en gran medida, digamos, también el FOGAPI lo que ayudó a que sean tasas competitivas en ese momento de la pandemia para gran parte de las microempresas, de MIPYME y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, hoy cuando vos ya no tenés esa garantía, o te enfrentas, encima que cambió las condiciones del mercado, hoy las tasas son altísimas ya por lo que hablábamos. La tasa de FOGAPI era 10, hoy la tasa de letra es 10 años y medio. Claro, imagínate, eso ya cambió radicalmente. Y encima yo ya no tengo la garantía que el otro anclaje que me permitía tener tasa competitiva. Entonces estoy doblemente... Sí, que era el atractivo. Y encima el Banco Central ya me sacó las medidas de flexibilidad que permitían eso. Entonces, prácticamente el tipo... de estar en el cielo con ángeles cantando, ahora está en un paredón. Sí, y sin defensores. Y sin defensores. Sí, así es, pero es la realidad. Jorge, con esta última pregunta ya cerramos este bloque muy interesante, por cierto, como siempre. ¿Cuáles son las perspectivas para lo que resta del año 2022 en todo lo que estamos hablando del sistema financiero y las políticas que viene implementando el Banco Central? Bueno, creo que... el Producto Interno Bruto va a cerrar con una contracción del 1%, eso no vemos mucha variación. Creo que también ha llegado al fin del ciclo de ajuste de la tasa del Banco Central del Paraguay. La inflación como objetivo lo tienen 8.5%, nosotros esperamos sobre un 9%, ¿verdad? Y hay que ver un poquito, Prince, cómo afecta lo que siempre mencionamos, que es la situación preelectoral, que tiene un condimento especial, más todavía en una economía como la nuestra, ¿verdad? Pero creo que no va a cambiar mucho el escenario de lo que fue el primer semestre
para cerrar el año. Jorge, un gusto tenerte. Igualmente para mí. Era Jorge Pineda, gerente financiero de Interfisa, hablándonos sobre el comportamiento del sistema financiero en Paraguay. Alfredo. Feliz día, Jorge. Muchas felicidades. Gracias, igualmente, Alfredo Pablo. dice que te hace llegar una docena de empanadas, ¿no? ¿Por qué una docena de empanadas? Yo tengo que decirle a la audiencia, Su señora me va a odiar. Josema, ¿sabes quién me compró café ayer? Adivina. Me compró café Alfredo. Eso fue. Por eso es que llovió. Yo estaba sentado con un señor hablando ahí y se sentó Prince en la mesa y demasiado mal iba a quedar delante del señor. No, y encima Le me compré. dice, tengo que contar esto, me pregunta, Prince, ¿vos querés café? Yo te invito. Sí quiero. El más barato, ¿verdad? Totalmente. Vamos a un corte y enseguida regresamos.